Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, todos lo han escuchado, y es el testamento. El testamento está regulado por el Código Civil colombiano, en su artículo 1055, quien define lo siguiente. El testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de renovar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El testamento es un documento en el cual la persona en vida decide qué hacer con su patrimonio siempre que se ajuste a las limitaciones que impone la ley respecto a la forma en que deba repartir o distribuir parte de sus bienes en favor de sus herederos legítimos. Entonces, ¿qué clase de testamentos hay? Está el testamento abierto y está el testamento cerrado. ¿El testamento abierto qué es? Es aquel cuyo contenido es conocido por las personas que participan en su elaboración, que son el notario y los testigos que lo firman. El artículo 1070 del Código Civil dispone que el testamento abierto debe hacerse ante notario público y 3 testigos. El testador que da a conocer el contenido del testamento ante notario y ante los testigos, de allí que se conoce como abierto. Debe ser conocido en todas sus partes por todos los testigos que decían conocer el testamento, y otros sí, otros no. Listo, para que lo tengan pendiente. El más conocido es el testamento cerrado. Testamento cerrado es aquel que solo el testador conoce y su contenido será conocido luego de su fallecimiento del testador. Eso lo vemos muy común en las películas, más que todo en Estados Unidos. ¿Listo? Testamento cerrado, según el artículo 1078 del Código Civil, debe otorgarse ante notario público y 5 testigos. La diferencia es que el anterior, el abierto, son 3, acá son 5 testigos. Exige que el testador sepa leer y escribir, si no sabe, debe otorgarse por un testamento abierto. ¿Listo? Testamento cerrado, realizado por una persona que no sabe leer ni escribir, es nulo, nulidad que deberá ser alegada en un juicio y deberá ser probada por el testador que no sabe leer ni escribir. ¿Listo? ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas respecto del uno que el otro? Ya vimos que el testamento abierto o cerrado se denomina testamento abierto por el cual el testador manifiesta a viva voz sus disposiciones testamentarias, es decir, que lo conoce el notario y los testigos. Mientras que el testamento cerrado tiene un secreto debido a que el testador lo presenta ante notario y los testigos en escritura cerrada. Las disposiciones de dicho testamento solo conoce el testador. ¿Listo? ¿Qué semejanzas hay frente a eso? Ambos son solemnes y deben constar por escrito. Deben otorgarse ante notario y testigos. Los dos tienen los mismos efectos. ¿Qué diferencia hay? Pues es muy fácil. Testamento abierto, pues ya lo conoce el notario y los testigos. Y el testamento cerrado, pues nadie lo debe conocer sino después de su fallecimiento. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan pendiente, si desean realizar algún testamento, alguna asesoría referente a ese tema, es bueno, sí es bueno, porque a veces las personas pues se pelean por ese tema. ¿Listo? Otro tema importante antes que usted vaya a hacer un testamento es lo siguiente: la distribución de los bienes. Hay una nueva ley que modificó ciertos artículos y lo vamos a conocer a continuación. El testamento tiene como finalidad permitir al testador que en vida decida a quién dejar los bienes que posee. Pero esa libertad no es absoluta. Es decir, ¿yo veré cómo dejo ese tema? No, la ley impone ciertos límites porque usted debe garantizar los derechos de los descendientes, ascendientes y colaterales, y más que en ese momento no recuerdo el nombre, que son de los primos. ¿Listo? Primos o sobrinos. En consecuencia, la ley solo permite al testador distribuir a su arbitrio una parte de los bienes y la otra se ha de distribuir conforme a lo que la ley disponga. Lo que el testador puede distribuir libremente es lo que se conoce popularmente como la cuarta de mejoras, que con la ley 1934 del 2018 dejó ser la cuarta parte, quedando en la mitad o el 50%. Eso lo señala el artículo 1242 luego de la modificación que sufrió por parte de la ley
1934 del 2018. Y es lo siguiente. Cuarta mejora sin libre disposición. Habiendo legitimarios la mitad de los bienes previas a las deducciones de que habla el artículo 10.16 y las agregaciones indicadas en los artículos 1243 a 1245 del Código Civil, se den por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios según las reglas de la sucesión intestada, lo que cupiera cada una de esas divisiones en su ley legítima rigurosa. La mitad de la masa de los bienes restantes constituye la porción de bienes que el testador ha podido disponer a su arbitrio. Luego de dichas deducciones que ordena la ley, el remanente se divide en dos partes iguales. Una parte 50% que puede ser distribuida por el testador en la forma que prefiera y en favor a quien quiera. La cuarta de mejoras puede ser asignada a personas de un heredero en particular o varios, o a personas particulares que no tienen derecho a la herencia. Entonces tenga pendiente, en la ley 1934 del 2018 hay una limitación de acuerdo al testamento. Entonces téngalo muy pendiente cuando vayan a realizar ese testamento, pero le aconsejamos siempre una asesoría antes de.